Mis hermanos, yo quisiera dar seguimiento al gran tema que la semana pasada abríamos al meditar en el Salmo 19. Y voy a leer algunas partes donde vamos a estar reflexionando el día de hoy, tratando con la ayuda del Señor ser explícitos y comentar la palabra del Señor. Bien, aquí en el Salmo 19, a partir del verso 7, vamos a leer los dos versículos que siguen, 7 y 8. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En estos dos versículos, hermanos, encontramos nosotros un breve catálogo de la forma como la palabra del Señor debe de ser considerada. Aquí el salmista utiliza 4 términos. Muy importante todo esto porque para nosotros es ilustrativo, es didáctico. Nosotros aprendemos, ¿no?, a qué nos enfrentamos cuando consideramos la palabra de Dios. Lo primero es que dice que es ley. Lo segundo dice que es un testimonio. Tercero dice que es un mandamiento. Y cuarto habla de que es un precepto. Así es que por capítulos y por partes se toca el gran tema para conceptualizar qué es la palabra del Señor, y el Salmo 19 nos da importantes vislumbres, hermanos, reveladores de cómo debemos de considerar la palabra de Dios. La primera cuestión es que es una ley. Cuando se habla de una ley, inmediatamente usted sabe que se está haciendo referencia a una norma. Mucha terminología bíblica, hermano, tiene trasfondo legal. Por eso, para un abogado, para un jurista, para un estudiante de derecho, comprender algunos aspectos de la palabra del Señor, pues se le hace más fácil, porque esta terminología legal, cuando pasaron muchos años, dio origen al famoso derecho romano. Y en el derecho romano se sustenta mucho de la legalidad y la jurisprudencia actual. Bien, cuando dice acá que la palabra de Dios es una ley, pues inmediata pronto, ¿no? Nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio y considerar que una ley no puede ser traspuesta. Es decir, una ley debe de ser respetada, debe de ser acatada, también debe de ser obedecida. Hay sanciones y consecuencias jurídicas y consecuencias legales cuando no se observa la norma, cuando no se cumple. Por eso, cuando la ley del Señor se cumple, pues hay consecuencias beneficiosas, ¿no? Y cuando esta no se considera, no se observa y no se cumple, pues habrán también consecuencias negativas que vendrán sobre aquel que la quebrante. Entonces, aspecto importante, la palabra de Dios, hermanos, es una norma. En la jerga militar se utiliza otra terminología, que es el cumplimiento de una orden. Los que son militares o han tenido alguna formación al respecto saben que tocante a esto hay una importante expresión que dice: las órdenes se cumplen y no se discuten. Pues en el ámbito legal algo similar ocurre, ¿no? La ley ha surgido y ha nacido para ser acatada, cumplida, y obliga a todos. La palabra de Dios tiene un mandato, tiene una cobertura sobre todo ser humano. Y tocante al pueblo de Dios, mayormente nosotros, hermano, tenemos una obligación frente a ella. Ahora, esta obligación no es algo como el mandamiento, como la norma de un, digamos, un monarca o un legislador que es, que le dijera yo, que quiere hacer lo que le da la gana. No es así. La palabra de Dios es una norma que trae consecuencias benéficas, y el principal beneficiado en acatar y en guardar la norma, hermanos, somos nosotros. El verso en estudio dice: la ley de Jehová. Ahora dice, es perfecta. Interesante eso, porque cuando dice que es perfecta está refiriéndose al hecho de que es justa, es ecuánime, es equilibrada. La ley de Jehová, dice, es perfecta. Y luego, cuando dice que es perfecta, tenemos que entender que no solamente es completa, que no solamente tiene una cobertura total, sino que además de eso tiene un efecto sobre aquel que la cumple, y dice, convierte el alma. Interesante, hermano. Quiero referirme al alma ahora. Mire, hay un pasaje muy interesante que está en Jeremías capítulo 17, está en el verso 9. Este pasaje
habla y conceptualiza al alma. Dice, engañoso, dice, es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuando está hablando aquí del corazón, pues se refiere precisamente a una de las áreas más importantes del alma humana. En el alma, hermano, está, que es inmaterial, en el alma se encuentra, oh, mire usted, es recipiendaria de muchas cosas. Ahí va memoria, ahí va intelecto, ahí va razón, ahí van sentimientos, ahí van motivaciones, ahí van recuerdos. En el alma, sí, todo eso se encuentra en el alma. Y el profeta Jeremías, hablando de parte del Señor, conceptualiza el alma y dice, engañoso es el corazón, dice, y perverso, más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Si en el alma nuestra se anida, hermanos, todo eso, y es ahí en el área del alma donde se concentra precisamente el trabajo y la obra del Espíritu Santo en esta era actual. En esta dispensación el trabajo se concentra en el alma, porque precisamente el alma, déjeme decirlo así, es la que se encuentra ajada, es la que necesita ser restaurada, es la que necesita ser consolada, es la que necesita ser reformada, el alma humana. Hay un pasaje, está en Primera de Pedro capítulo 2 verso 11, donde el apóstol Pedro habla de algo que perjudica el alma, y él dice, amados, hablándole a la iglesia, le dice, amados, yo os ruego, dice, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, dice, de los deseos carnales. Escuche bien, dice, que batallan contra el alma. Pero haciendo una mejor traducción y aplicación del pasaje, no es solo que batallan contra el alma, sino que se refiere al hecho que la destruyen, que la perjudican, que la someten a un proceso de degradación, a eso se refiere. Mire, en el ámbito natural, cuando el proceso de pudrición comienza, no hay nada que lo detenga, hermano. Una manzana que se está empezando a podrir, dígame usted qué se podría hacer para que ya no continúe pudriéndose. No se puede, no se puede. Solo que ocurra un milagro, pero de forma natural no se puede detener eso. Igual con el proceso de putrefacción de la carne, y eso continúa pudriéndose, no se puede evitar. El Señor, cuando hablaba acerca de la carrera de Satanás, que Satanás usted sabe que está en un proceso de degradación constante, el Señor dijo estas palabras. Dice, yo veía a Satanás, dice que caía como un rayo. Y esta expresión nos habla a nosotros precisamente del proceso de degradación, de putrefacción en el cual el adversario se encuentra. Cada vez se encuentra en un nivel mayor de perversión y de putrefacción. Lo mismo pasa con el pecado. Lo mismo sucede con el alma que peca. Y el consejo del apóstol Pablo al pueblo de Dios es el siguiente, y les dice, amados, yo ruego, dice, como a extranjeros y como a peregrinos, que os abstengáis, dice, de los deseos carnales que destruyen el alma. Sí, hay una carrera constante de depravación, de putrefacción, a la cual el alma se encuentra sometida de manera que cada vez está peor. Pero no se alarme tanto, esto es en el caso del impío y el pecador, aquel que todavía no conoce al Señor. En el caso de nosotros, el pueblo de Dios, el proceso hermano, se ha reinvertido gracias a la obra de Cristo. Por eso en Filipenses capítulo 1, verso 6, usted encuentra aquel pasaje tan hermoso que dice que el que ha iniciado en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También está aquel pasaje de Proverbios donde dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Porque en el caso nuestro hay un proceso de restauración, hay un proceso de regeneración, hay una obra de limpieza, hay un trabajo de santificación. Y esta obra la hace el Señor en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, utilizando como herramienta, escúchelo bien por favor, la palabra de Dios. Por eso es que aquí, en el verso que estamos estudiando, dice así, la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. El alma es imposible de trabajar en ella. En el alma no se pueden producir mejoras permanentes. En el alma, hermano, ya leyó usted el concepto que está en Jeremías capítulo 17, verso 9. Ahí lo que dice que es engañosa y perversa, más que todas las cosas.
¿quién la conocerá? Oh, estamos hablando de un trabajo muy difícil. En esa área inmaterial, en esa parte intangible del ser humano, que no se puede ver y que no se puede tocar, trabaja con mucho éxito, con mucha pericia, el Espíritu de Dios, por medio de la herramienta más poderosa que hay, que es la palabra de Dios. Mire usted cómo dice Hebreos en el capítulo 4, en el verso 12, este pasaje está para memorizarlo, dice, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios, así de poderosa y así, hermano, de esperanzadora para cada uno de nosotros, porque el trabajo de la palabra de Dios es eficaz en el alma humana, en el alma del creyente, la transforma. Lo que dice el Salmo 19 es que la convierte. Interesante que diga que la convierte, porque las palabras de Cristo cuando inició su ministerio fueron estas: arrepentidos, dice, y convertidos, y creed en el Evangelio. Cuando habla de ese proceso de conversión, está hablando de la regeneración. Está hablando de algo que se explica más en específico en Juan capítulo 3, verso 3, donde dice que el que no nazca de nuevo, dice, no podrá entrar en el reino de Dios. Cuando habla de ese nuevo nacimiento, se habla de una nueva criatura que es engendrada según Dios en nuestro ser. Esa creación ya la ha puesto Dios, y esa creación se nutre, se fortifica, se fortalece, se anima con la palabra de Dios. Luego el pasaje sigue y dice, el testimonio de Jehová, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora se hace un enfoque de la palabra de Dios ya no como una ley, sino que dice el testimonio de Jehová. Cuando se utiliza este término, igual es un término legal de alguien que testifica, de alguien que da a conocer su punto de vista, su versión, sus dichos. La palabra de Dios nosotros también la debemos de considerar como el testimonio de Jehová. Es decir, como que si usted le dijera, Señor, ¿qué tienes tú que decir? ¿Cuál es tu opinión? Dime algo, por favor. La palabra de Dios es el testimonio de Jehová. Si Él quiere decirte algo, Él ha dejado su palabra para que tú la leas. Ya no lo vea como una ley ahora. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, dice. Si Él quiere decirte algo y que lo quiere hacer, Él ha dejado su testimonio, sus palabras, como un padre que le quiere decir algo a su hijo, pero le quiere decir algo importante, algo que valga la pena, algo que le traiga a él beneficio, algo que para su hijo sea significativo, algo que sea valorativo en mayor grado. Y entonces le tendrá que decir algo, ¿no? ¿Qué le dirá el padre a un hijo? Tal vez le va a decir que te amo, ¿verdad? Que te quiero, que tú significas mucho para mí, que te voy a heredar esto, que te voy a heredar aquello, que te doy este consejo. Esas son las palabras. Ese es el testimonio de un padre. A nosotros como hijos de Dios, a nosotros como ovejas de su prado, nosotros que somos el objeto del amor más grande de Él, Él ha dejado un testimonio y lo ha plasmado de forma escrita y se ha recopilado. Y nosotros tenemos ese volumen en nuestras manos al que denominamos Biblia. Y esta palabra de Dios son los dichos de su boca. Esas son las palabras que Él tiene para nosotros que nos aman. Cosas que son tan importantes, cosas que son significativas, cosas que Él en su magna sabiduría considera para nosotros importantísimas, que las consideremos, que las tengamos presentes. Eso es lo que implica cuando aquí dice el testimonio de Jehová es fiel. Y dice que es fiel porque viene de parte de Él, porque no contiene ninguna traición, ningún engaño, ninguna mentira, porque se le considera a ese testimonio, como le decía, inerrante. También se le considera infalible y es además suficiente, implicando que usted no necesita otra cosa más que este testimonio fiel.
Y ahora se califica la consecuencia de recibir este testimonio fiel. Dice, el testimonio del Señor, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí hay una doble implicación. La doble implicación es que nosotros podemos tener una actitud frente a este testimonio. Y la actitud que se espera que tengamos frente a este testimonio es una actitud de sencillez, de docilidad, una actitud de recibirlo, de aceptarlo. Si esa es nuestra actitud, entonces dice que lo que hará con nosotros es que nos hará sabios. La otra implicación es que cuando aquí habla del sencillo, está hablando del ignorante. Y no se vaya a enojar usted conmigo, hermano. Cuando habla de ignorantes, está hablando de todo ser humano, está hablando de todo hombre, porque todo hombre está en pecado. De hecho, la implicación primaria del término pecado es una voz griega que es amartanos. Amartanos es pecado en griego y significa de forma literal errar al blanco. Las implicaciones primarias es que cuando alguien está en pecado es porque no sabe qué hacer, es porque está como a la deriva, es porque está en la posición que no debería de estar, es porque está errando, es porque está errático. Errar al blanco es la traducción literal de amartanos, de donde se deriva la castellanización del término pecado. Cuando aquí dice entonces que hace sabio al sencillo, está diciendo aquel que no sabe qué hacer, aquel que está a la deriva, aquel que está confundido, aquel que tiene más preguntas que respuestas, aquel que se encuentra en la encrucijada de los caminos, aquel que tiene muchos dilemas frente a él. Este es el hombre natural y este es todo aquel que ha nacido en este mundo y pisado esta tierra. El punto es que lo reconozca, pero cuando hay un reconocimiento de esta condición hemos empezado a dejar la condición de pecado y se nos han empezado a abrir los ojos y esta es la característica del pueblo de Dios. Entonces dice, hace sabio al sencillo. Aquel que no sabía para dónde tomar ahora sabe. Aquel que ignoraba ahora empieza a conocer. Aquel que andaba perdido y que andaba por las derivas, que andaba por las encrucijadas y que andaba por los extravíos, ahora camina por la senda correcta. Es porque ha sido encontrado. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie llega al Padre si no es por mí. El testimonio del Señor hace sabio al sencillo. Le entera de su condición, le notifica de su situación, le hace ver en dónde está parado, le indica hacia dónde debe de tomar. Ocurre lo que la Biblia denomina la guianza del Espíritu, porque dice que el Espíritu Santo ha sido dejado, dice, para decirnos las cosas que habrán de venir, pero sobre todas las cosas, dice, para guiarnos a toda verdad. Hay guianza, hay indicativo, hay instrucción de parte del Señor. Hace unos días yo escuchaba a un hermano hablar acerca de esto y él definía diciendo, la Biblia, como para entenderlo de una forma simple, la Biblia es el manual del fabricante. Interesante, hermano. Pero decía el hermano, es el manual del fabricante. Mire, cuando usted no sabe usar un artefacto ahí, un artilugio, lo que sea, una máquina, usted le empieza a ver, ¿no? Empieza a ver cómo funciona. De repente dice usted, ¿para qué sirve este botoncito, verdad? ¿Para qué sirve esta palanca? Y puede ser que usted empiece a usar la máquina sin haber leído el manual, pero cuando pasa el tiempo le va a suceder esto. A mí me pasó, hermano. Le voy a contar qué fue lo que me pasó a mí. Mire usted que hace 3 años o algo así yo cambié de vehículo, pues ya era hora, ¿no? El carro que tenía ya necesitaba cambio, hermano. Y ahora pues ando en otro carro, ¿no? Pero eso ocurrió hace 3 años. Y yo empecé a usar mi carro, ¿no? ¿Puede usted creer, hermano, que hasta hace 8 días yo le encontré para qué servía cierto botoncito? Así es, hermano. Mire, hasta hace 8 días. ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba que yo sabía para qué servía el botoncito. Y lo usaba, ¿verdad? Pero ¿qué si tenía otras funciones, puede usted creer? Y un día viendo, mire, el manual del fabricante, donde decía cómo se usaba el botoncito ese, empecé a leerlo, hermano, y me voy llevando la sorpresa que me daba más servicios, cosas que yo durante 3 años de uso no había empleado.
Y todo por no leer el manual del fabricante, hermano. Mire, eso me acaba de pasar. Ahora aprendí algo, hermano. Hay que leer el manual. Mire, esta es una anécdota que ilustra quizás de alguna forma un poco lo que la Biblia, la palabra de Dios como el testimonio del Señor debe representar para nosotros. Ahí está el instructivo, hermano. ¿Quiere saber cómo llevar su matrimonio? Lea la Biblia. ¿Quiere saber cómo tratar a su esposa? Lea la Biblia. Sí. ¿Sabe cómo dice, hermano, que hay que tratarlas? Dice, vosotros esposos, dice, no seáis ásperos con ellas, porque ellas son vasos, dice, más frágiles. Imagínese usted, hermano, qué precioso eso. Es decir, que usted no tiene licencia para ser pesado con ella, para ser grosero, porque usted trata así a sus amigos, no, pero a ella hay que tratarla, hermano, con delicadeza. Trátela con delicadeza y va a ver cómo le va a ir de bien. Mire, hasta la comida va a tener mejor sabor. Trátela bien, eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo criar a los hijos? Ahí dice la Biblia. ¿Cómo hay que tratarlos? Dice que no hay que exasperarlos. Eso de no exasperarlos quiere decir que no hay que ser demasiado autoritarios con ellos, porque puede usted llegar a romper el límite de lo que las personas están dispuestas a soportar como una autoridad sobre ellos. Da muchas indicaciones acerca de cómo criar a los hijos. Ese no es el tema hoy, ¿no? También hay un tema de cómo debe de ser uno en el trabajo. Hay un versículo que dice, ¿has visto a hombre solícito en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará. Ah, claro, entonces usted quiere que le vaya bien en el trabajo. Sea solícito y va a ser promovido. Sea solícito y verá cómo le van a incrementar la remuneración y cómo de un ámbito va a pasar usted a un ámbito superior. Hay una escala y en esa escala usted va a ir ascendiendo. Así que hay instrucciones también para eso. También hay instrucciones acerca de cómo relacionarnos con un gobierno, con un rey, con una autoridad civil, con un alguacil, con un juez. Todo eso, hermano, está en la palabra del Señor. Mire, tiene hasta instrucciones hasta de cómo hay que sonarse las narices, hermano. Dice, el que se suena muy fuerte la nariz, dice, de cierto le saldrá sangre. No me cree, ¿verdad? Está en Proverbios, capítulo 30, verso 33. Dice así, ciertamente el que bate la leche, dice, sacará mantequilla. Y el que recio se suena las narices, dice, sacará sangre. Y el que provoca la ira, dice, causará contienda. Qué hermosa analogía, ¿no? Pero mire, todos estos detalles están aquí en la palabra del Señor. Así es que, cómo caminar por la vida, cómo deambular por ella con éxito, cómo dirimir nuestras actividades de forma provechosa y productiva. Aquí está, hermano, en la palabra del Señor. Él dice el testimonio, lo que Él tiene que decir, sus palabras, lo que Él considera prominente, importante. Dice, es fiel, que hace sabio al que no sabe, al sencillo. Siguiente verso dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué es un mandamiento? Otro enfoque para ver la palabra de Dios es que es un mandamiento. Pues es bien fácil, la etimología viene de mando. Cuando alguien tiene mando, cuando alguien tiene jerarquía sobre otro, a eso se refiere. Mandamiento. Por supuesto que el Señor tiene jerarquía sobre nosotros. Él tiene un mandamiento. Es como decir una ordenanza. Ahora, que ha tenido una formación militar podrá tener ventajas sobre los demás cuando se le dice eso. Aquí hay órdenes y dice, las órdenes del Señor, sus mandamientos, dice, son rectos. Son rectos. No tienen ninguna torcedura. Dice, alegran el corazón. No son órdenes que te van a perjudicar. No son órdenes que tienen maleficios sobre tu vida, sino que son cosas que van a producirte bien y que van a alegrar tu corazón. Las ordenanzas del Señor, cuando las cumplas, traerán una consecuencia de felicidad, de dicha, de alegría. Aquí lo que dice el pasaje es que alegran el corazón. Todo lo que Él ordena, todo lo que Él dicta, todo lo que Él indica que tú debes de acatar y de cumplir, va a traer una consecuencia de felicidad, de alegría a tu vida, no de sombra, de tristeza y de dolor. Cuando dice que los mandamientos del Señor son rectos, está refiriéndose al hecho de que Él tiene autoridad sobre nosotros. Él ejecuta mando sobre nuestras vidas y a nosotros
Frente a ello nos toca obedecer. Todo lo que estoy compartiendo acá estipula el tácito de una autoridad a la que hay que obedecer, a la que hay que seguir, a la que hay que hacer caso. En este pasaje resalta, se subraya el hecho de que Él tiene una jerarquía y que dentro de esa jerarquía Él emite mandatos, Él da órdenes, Él da ordenanzas, Él da mandamientos que deben de ser obedecidos. Esos mandamientos del Señor provocan felicidad. Jamás van a provocar tristeza ni dolor. La más grande buena noticia que Él nos ha dado es el Evangelio. El Evangelio. ¿Sabe usted qué significa la palabra Evangelio? Viene de una voz griega. Evangelium significa buena nueva. Mensaje de felicidad. Eso es lo que significa Evangelio. Evangelium, buena nueva. Eso es lo que significa. Las buenas nuevas del Señor lo que traen al hombre es felicidad. Lo que traen es paz. Lo que traen es alegría. Lo que trae es gozo en el corazón. Por eso es que uno de los frutos del Espíritu, precisamente el segundo en la lista que usted ha de saber, porque son 9 frutos del Espíritu, ¿no? Esto está en Gálatas capítulo 5, verso 22-23. Ahí dice, mas el fruto del Espíritu Santo, dice, es amor, gozo. El segundo, gozo. ¿Por qué hay gozo? ¿Por qué hay gozo? Porque estamos dentro de una estructura que se vertebra con ordenanzas y con mandatos que vienen de arriba de la autoridad suprema, mandatos que son rectos y que producen en nosotros alegría, felicidad, producen paz, nos llevan al florecimiento, nos llevan a la vida abundante, nos llevan, hermanos, como lo dice acá, a que nuestro corazón se alegre. Bien, en este verso 8 también dice, el precepto del Señor es puro, dice, que alumbra los ojos. Oh, interesantísimo todo esto. Cuando dice el precepto, también es un término legal. Esto ya no es un término militar, es un término legal que tiene que ver con principios. Preceptos y principios están íntimamente ligados y relacionados, y también está ligado con lo que es una norma, con lo que es una ley. Precepto es algo que existe, algo que hay antes de que tú existieras, a eso se refiere. Algo que se debe considerar en primera instancia. Por eso es la palabra precepto, un concepto, algo que es antes del concepto que tú puedas tener, a eso se refiere. Está relacionado con los principios. También es una norma, pero hace énfasis en el hecho de que es preexistente a ti, que también, por lo tanto, debe de ser considerado de forma privilegiada. El precepto del Señor es puro, no tiene ningún tipo de contaminación. Lo que está diciendo es que no tiene ninguna torcedura. Sí, a eso se refiere. El precepto del Señor, dice, es puro, no tiene ningún contaminante. No está inclinado hacia un lado y hacia el otro, no. No tiene ningún tipo de mancha. No es sucio, es puro. Y cuando dice que es puro, se refiere al hecho que es ecuánime, que es justo, que es cabal. Y ahora la consecuencia de este precepto dice, alumbra los ojos. Importantísimo. Importantísimo porque existe algo que en la Biblia se llama las tinieblas, pero siempre va acompañada de esto. Las tinieblas de afuera. Ahí en las tinieblas de afuera es el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla de afuera, está hablando afuera del redil del Señor. Porque en el redil del Señor hay luz. Porque Él es la luz. En el redil del Señor no hay tinieblas. Y en el redil del Señor hay lámpara que alumbra en medio de la oscuridad para que nosotros no tropecemos y andemos y que nuestros pasos no nos hagan caer. Todas estas implicaciones están involucradas cuando aquí dice que el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Haz de la palabra del Señor lo que dice el Salmo 119 en el verso 105. Ahí dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Necesitamos esa lámpara en medio de esta oscuridad que nos circunda, que hay alrededor, que bloquea las mentes en el mundo, que el hombre natural no tiene. Allá afuera hay tinieblas. Allá afuera la gente camina y tropieza a cada paso, pero el pueblo de Dios, aleluya, tiene la dicha, tiene el privilegio de contar con el precepto del Señor, precepto puro que alumbra los ojos, que nos hace andar como de día, que nos permite ver el camino, dar pasos en seguro y transitar por él. Dice el precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermano, porque la palabra de Dios tiene todas estas implicaciones directas sobre nuestra vida, como una ley, como un testimonio, como un mandamiento y como un precepto. Haga usted en su corazón la decisión de esforzarse en vivir conforme a ello, y por ello tendrás paz, dice la Biblia, y te vendrá bien. Moisés en el Antiguo Testamento escribió estas palabras que son aplicables. Haz esto, dice, señalando a todo el precepto del Señor, señalando a todo el testimonio de Jehová, señalando a la ley del Señor y señalando a los mandamientos que él había dado. Dice, haz esto y vivirás. Y vivirás, como dice Juan 10:10, teniendo vida, pero vida en abundancia. Vamos a orar, hermanos. Tenga en su corazón la decisión de no apartarse ni a diestra ni a siniestra de estos dichos, y por ello usted tendrá paz y le vendrá bien. Vamos a orar. Señor, en esta hora, cada uno de nosotros, Señor, oyendo atentamente tu palabra, te damos gracias, porque reflexionando en ella, Señor, nuestro fuero interno tiene la comprensión y el entendimiento, el don maravilloso que nos has impartido dándonos tu palabra, como una ley, como un testimonio, como un precepto, como un mandamiento. Señor, permite que cada uno de nosotros pueda aplicar toda la fuerza de su ser interior, su voluntad, Señor, para aplicarla a nuestra vida, para vivir conforme a ella, para que podamos disfrutar de todos los parabienes y de todas las consecuencias benéficas que tras ello vienen, Señor, a una vida. Yo ruego, Padre Santo, por cada oyente, por cada familia, tú les ayudes en este esfuerzo. Tu palabra sea en cada hogar, en cada mente y en cada corazón, Señor, la prioridad, no solo para reflexionar en ella, para meditar en ella, sino que para practicarla, para vivir conforme a ella. Danos una semana de provecho. Danos una semana de salud, Señor. Danos una semana de comunión, de abundancia, de crecimiento, pero sobre todo de entendimiento de tus propósitos y de tus planes para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús lo damos por hecho. Amén y amén.